Bien, pues me da mucho gusto saludar, tener en este espacio, que es el espacio de ustedes, a uno de los más grandes penalistas en la historia de nuestro país, como lo es Juan Velázquez. Licenciado Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, al contrario, gracias por la invitación. Y un extraordinario académico universitario de CEPA y además miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Eduardo Sadot. Lalo. Muchas gracias, Carlos. Un honor estar con ustedes y desde luego con mi gran amigo y gran profesional, Juan Velázquez. Si me permiten, los he convocado porque, licenciado Velázquez, licenciado Sadot, todavía hay una enorme, gran confusión entre la población. No entendemos bien a bien si existe la Policía Federal o ya no, qué funciones tiene la Guardia Nacional, si está supliendo al Ejército Mexicano, si el Ejército Mexicano está por encima de la Guardia Nacional, si la Guardia Nacional está para asuntos migratorios o para revisabultos en el metro. Es decir, en materia de seguridad, ¿a qué estamos sujetos, licenciado Velázquez? Sobre todo que vemos que los índices delincuenciales, los homicidios, no bajan. Sí. A ver, a lo que estamos sujetos es a una falta de policía profesional que se encargue de la seguridad pública, es decir, de la prevención, de la investigación, del descubrimiento de los delitos, para que luego los fiscales los presenten ante los señores jueces y los señores jueces los enjuicien y en su caso los castiguen, usualmente con penas de prisión a quienes son encontrados culpables de haber cometido un delito. En México, desafortunadamente, y desde hace muchísimo tiempo, tenemos estatal y municipalmente a una de las 10 policías más ineficientes del mundo, la más ineficiente de América Latina, la segunda más corrupta mundialmente. Hay 650 municipios sin policía y otros 900 con menos de 10 elementos que apenas cursaron la primaria, que ganan el salario mínimo, que no tienen equipo, ni preparación, ni absolutamente nada para enfrentar a la delincuencia. El 85% del sistema policial infiltrado por esa delincuencia. Y entonces, ante la falta de policía estatal y municipal, y ahora yo diría que federal, porque había una policía federal que mal que bien se iba formando con sus asegúnes y con pues directores que según parece corruptos, pero mal que bien allí iba. El problema de nosotros es que en cada sexenio queremos reinventar, queremos formar, destruimos y para empezar de cero. Para empezar de cero, ahora tenemos a la Guardia Nacional, pero una Guardia Nacional que está mayormente conformada por militares, por soldados, por marinos. Acudimos a los militares porque son militares, pero para que la hagan de policías, pero sin ser policías, sino militares, y para que luego, cuando actúan como militares, les reclamemos por no ser policías. Maestro Sadot, tu apunte. Sí, yo coincido con el licenciado Juan Velázquez y sobre todo que no teníamos una policía integrada. Mira, recordemos que con el cambio de gobierno, y este es un elemento que hay que apuntar, con el cambio de partidos políticos en el gobierno, desde el gobierno de Vicente Fox, el primer punto que se presentó fue, te pongo un ejemplo, el área de inteligencia de la Secretaría de Gobernación. Las áreas de inteligencia de la Secretaría de Gobernación regularmente respaldaban y apoyaban permanentemente a los gobiernos de los estados. Pero ¿qué sucedió cuando un presidente es de un partido político y los gobernadores es de otro y tienes que manejar información política? Información política que compromete a los miembros del partido del presidente de la República y en ese caso era Fox, y que compromete a los miembros del partido del que sea alguno de los gobernadores. Y cuando tenían una cuestión de emergencia se volvió un conflicto porque había desconfianza. Van a dar información de nosotros. Este tipo de cosas orilló a pensar en una policía que estuviera por encima de estas cosas, que no dependiera
directamente del jefe del Ejecutivo ni que estuviera a disposición del Ejecutivo, sino los acuerdos eran que estuvieran a disposición de los ejecutivos de todos los estados. El término de policía, como recordarán, es una institución que se encarga de hacer cumplir ciertos reglamentos. Así tenemos el régimen de policía con lo que se refiere a la policía en materia de seguridad, que todos los conocemos como uniformados, pero recordemos que la Policía Federal de Caminos era la encargada de resguardar los caminos que dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Veíamos a los policías de caminos y ese era otro régimen de policía que era el equivalente a inspectores. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tenía su régimen de policía que eran los inspectores que cuidaban el cumplimiento de los reglamentos. Este sistema partía sobre la base de que, bueno, las Fuerzas Armadas siempre han sido el patito feo, que yo los comparaba y alguna vez lo comentábamos como los perros de rancho. Cuando hay fiesta los amarran y cuando hay problemas los sueltan. Y en realidad no se reconocía el verdadero trabajo y el verdadero esfuerzo y la gran responsabilidad, y debo anotar aquí, tan importante que han sido garantes hasta de la democracia. En otros países eran ejércitos golpistas, las Fuerzas Armadas son golpistas. En el caso de nuestro país, nunca. Nuestro país ha tenido instituciones que han sido garantes de la democracia y fieles y respetuosos de las instituciones. Pero aún con todo esto y con todo respeto dicho en serio, licenciado Velázquez, pues la sociedad nos sentimos en el abandono, o sea, porque hay omisión, porque hay negligencia, o hay ineficiencia, o hay corrupción, como sea, pero no podemos confiar en ningún cuerpo policíaco, salvo, repito y subrayo, en nuestro ejército mexicano. Sí, en nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. Mira, Carlos, Sí. creo que el problema de México es que cada vez más se viola la ley, se violan los reglamentos, se violan las leyes sin consecuencias. En México tenemos un 99% de impunidad. Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga y generalmente porque al que lo comete se le sorprende, se le detiene en flagrancia. Si no es así, hay la probabilidad, lo que casi seguramente va a suceder, de un 99% de impunidad. Pero a ver, mira, hace muchos años, yo adolescente, y cuando fui a sacar una licencia para conducir un vehículo de motor, un coche, primero tuve que pasar un examen estricto. Pero luego en aquellas épocas, si tú tenías un automóvil sin una luz trasera, te detenían. Si ese automóvil, es decir, si cometías una infracción, si pisabas la línea de los peatones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hacía que nosotros, todos los ciudadanos, empezáramos a tener un respeto por la observancia de los reglamentos de tránsito, pero también de no tirar basura en la calle, en fin, en fin, en fin. Hay las pruebas más que ciertas, y con el ejemplo siguiente, de que cuando se empieza a violar algo pequeño sin consecuencias, cada vez se viola más. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo el experimento de dejar en un barrio de buena posición, en un lugar de buena posición, un automóvil abierto. Pero en otro, de muy baja situación económica, ese mismo carro, pero con un golpe. Resultó que ese que tenía un golpe fue de pronto vandalizado, saqueado, canibalizado. Bueno, el otro no. Ah, no, el otro no, porque estaba en un barrio de una condición económica superior que no había esa necesidad. Ese automóvil superior, cuando lo presentaron, pero entonces también con un golpe, con un vidrio roto, al rato fue igualmente canibalizado que el anterior. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en un ambiente en el que de pronto percibimos que hay algo deteriorado y sin mayor arreglo, sin mayor consecuencia, entonces empezamos a conducirnos de una manera, digamos, irregular. Aquí en México
en México, no en la Ciudad de México, en México, tú puedes tirar basura, tú puedes beber alcohol en la calle, tú puedes ir con tu automóvil cometiendo todas las infracciones. No, espérame. Tú puedes vandalizar, tú puedes prenderle fuego a los policías, tú puedes llegar a Palacio Nacional y pintarrajearlo y pretenderlo asaltar sin que haya consecuencias, porque muy desafortunadamente y desde hace sexenios se ha pretendido que el ejercicio del poder público, el aplicar las leyes y a través de la fuerza, que es la característica de las leyes, es un acto de represión. Y entonces, ¿qué es lo que las autoridades, y aquí en la Ciudad de México, todo el tiempo dicen? Bueno, espérenme, nosotros los dejamos hacer para no confrontarlos. Pero Para... hoy, licenciado Velázquez, utilizan otro término porque dicen no queremos criminalizar una manifestación pública. Así se trate de atentar contra patrimonio de la nación o mobiliario urbano o comercios o propiedad privada. No importa, no queremos criminalizar. Por eso no mandan a las fuerzas públicas, licenciado Velázquez. La Constitución, ustedes, Eduardo, por supuesto lo saben, permite desde luego las manifestaciones públicas, pero siempre y cuando, dice la Constitución, sean pacíficas y sin armas. Ah, no, pero cuando el sexenio del señor presidente Fox salieron unos y con machetes y, bueno, espérame, eran sus herramientas de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que desafortunadamente pasa en México? Que hay un absoluto irrespeto por el cumplimiento de la ley, incluyendo a las autoridades o con la complacencia de las autoridades. Todos podemos hacer lo que se nos pegue la gana sin consecuencia alguna. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero regresar para platicar con Eduardo Sadot y con el licenciado Juan Velázquez este asunto tan grave que es la impunidad, es decir, el no castigo a los delitos, pero que se está sumando a algo que parece desapercibido, pero a mí en lo particular me ocupa y me preocupa, que es la preliberación de reos. Esto dicen que por el asunto de la pandemia. Esto va en serio. Regresamos. Bien, retomamos la conversación con el licenciado Juan Velázquez y con Eduardo Sadot. Eduardo, hablaba yo antes de la pausa de la preliberación, ya no sabemos bajo qué condiciones, qué cargos, qué nombres, etcétera. Entendemos, a pesar del panorama tan oscuro que nos acaba de presentar el licenciado Velázquez, que los centros penitenciarios en nuestro país son verdaderas escuelas del crimen, que desde adentro se manipulan y se desarrollan células del crimen y de la delincuencia. Pero ahora nos enteramos que por la pandemia se están preliberando a sujetos ante una sociedad que está francamente desprotegida. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo retomaría lo que dijiste antes de esto en un principio, que es esa actitud que han tomado los gobiernos, los últimos sexenios, y hablo de todos, de espantados de pasar ante el pueblo como represores. Y con el pretexto de decir no soy represor y no quiero ser acusado de represor, entonces no uso la fuerza y el derecho que me otorga para poder actuar en contra de la delincuencia. Y sobre todo, aquí hay un término que es más importante que se han olvidado: proteger a la ciudadanía. Y aquí, en el proteger a la ciudadanía, es donde entramos en el tema que mencionas, de la preliberación de presos. Se tienen que cumplir con ciertos requisitos si se cae en la idea de que efectivamente un preso, al salir de la cárcel, logra una resocialización y una readaptación, cuando sabemos que nuestro sistema penitenciario no cumple, como lo acabas de decir, Carlos Ramos Padilla, no cumple con ese requisito y con esa obligación de, antes de liberar a un preso, rehabilitarlo para la vida en sociedad. Al contrario, son, como todas las cárceles en todo el mundo, son prácticamente escuelas de la delincuencia. En una cosa tienen razón en alguna forma diversos gobiernos, que es en considerar que hay que ir al origen, a las causas de la delincuencia
y en mucho tiene que ver con el aspecto económico. Pero no obstante que tiene que ver el aspecto económico, hay un punto que es importante. La autoridad es autoridad. Tiene que ejercerla en beneficio y protección de la ciudadanía. Y no por proteger una imagen y no pasar por un gobierno represor, se va a sacrificar a la ciudadanía con muchos rasgos de inseguridad. Nuestras policías no están preparadas, eso está claro, lo dijo acertadamente Juan Velázquez, no están preparadas para las policías municipales y las policías locales para hacer frente a la delincuencia y es necesario una fuerza del Estado más poderosa para hacerles frente, pero lo más terrible es que no se logra hacer y no se logra consolidar. Por eso se ha recurrido siempre a las Fuerzas Armadas, porque ellas sí tienen la tecnología, la capacidad, la preparación, por lo menos de protección a la sociedad. No estoy diciendo de agredir a la sociedad, sino de proteger a la sociedad. Y ese es el punto en el que nos confundimos y se confunde la autoridad. ¿Voy a ser represivo? No, antes de ser represivo lo que tengo que hacer es proteger y garantizar la seguridad de mis ciudadanos. Y si en eso tengo que ser represivo y si en eso me van a acusar de otra actividad represiva, pues tendré que asumir las consecuencias, tendré que aceptar que me acusen de lo que sea, pero lo más importante es que yo garantice la seguridad de los ciudadanos. Para ver, esto me lleva a un tercer elemento que es menor o no menos grave que los que hemos manejado, licenciado Juan Velázquez, porque estamos hablando de una cínica, abierta impunidad. Estamos hablando de la preliberación de quienes deben de merecer una sanción o un castigo y se les indulta, si es que es el término técnico que se puede emplear. Pero ahora estamos hablando de amnistiar a bandas de criminales. ¿Cómo entender esto, licenciado Velázquez? Pues como eso, como una muestra más de que en México el que la hace no la paga. Primero, porque nunca me van a investigar, nunca me van a descubrir, nunca me van a perseguir, nunca me van a condenar. Pero si me condenan, entonces me van a sacar. Me van a sacar por lo que sea, en el caso de una amnistía, que quiere decir una amnesia, salgan por el motivo que sea. El tema en México es el de que las leyes no se aplican. Hay que recordar cuando aquel día de toma de posesión del señor presidente Peña, que como nunca se vandalizó en el centro de la ciudad. Detuvieron, llevaron al Ministerio Público, los llevaron a un reclusorio para enjuiciarlos por esos actos vandálicos de destrucción y de etcétera, y para que nuestra Asamblea de Representantes, nuestra Cámara de Diputados local, reformara la ley, les permitiera a esas personas salir. El tema, Carlos, es, insisto, el de que todos nosotros podemos hacer lo que sea. Y entre más violento, más agresivo, más destructivo, hay mejor, porque menos pasa. Esas escenas que vemos no todos los días, pero que ya son frecuentes, de bandas que asaltan, que incendian, que destruyen, que agreden a los policías, y qué es lo que la autoridad encargada de hacer cumplir la ley dice: no hicimos porque, exacto, como dice Eduardo, no somos represores. No, espérame, no les queremos dar el pretexto de responder agrediendo a la policía bueno, es más, te voy a decir algo y quizá Eduardo coincida conmigo. Las autoridades están obligadas por la ley a hacer respetar la ley, a cumplir la encomienda que se les ha dado, que las leyes les han dado. Las autoridades omisas en el cumplimiento de sus obligaciones cometen delitos. Un delitos de autoridades precisamente consistentes en eso, en el hecho de que alguien que está obligado por la ley a hacer respetar la ley en su ámbito de competencia, simplemente es omiso. Ay, no, soy omiso
pues para que esto no sea peor. El tema es que, como soy omiso, como nada pasa, las cosas son cada vez peor. ¿Coincides, maestro Sadot? Porque déjame sumar a toda esta conversación el hecho de que hoy vemos no solamente que humillan a los cuerpos policíacos, sino lo hacen con nuestros soldados mexicanos. Pero sumado a esto también, Eduardo, estamos observando imágenes en donde la sociedad, comunidades, colectividades, masas, como quieras manejarlas, están agradeciendo a los delincuentes recursos que les otorgan. Sí, coincido plenamente con Juan Velázquez y contigo. Es cierto, se está fomentando una serie de actos por esa omisión por parte de la autoridad, por ese temor de pasar por represores, pero se están olvidando de lo más importante, que es esa seguridad de la que hablamos. Cuando se habla de amnistía, Carlos Ramos Padilla y Juan Velázquez, era más fácil que utilizar la figura de amnistía, la del indulto, porque la amnistía implicaba una serie de complicaciones de grupos sociales más fuertes o de enfrentamientos armados. Era más fácil que se hubiera tomado la figura del indulto y de esa manera tratar de resolverlo. Me llama mucho la atención lo que dijo Juan también, y es un tema que yo recuerdo con toda claridad, cuando la Asamblea de Representantes en aquella ocasión que se detuvo a delincuentes, se puso a legislar y a modificar la ley para que salieran de inmediato los delincuentes. Es lo que el marqués de Tocqueville decía, la administración o el gobierno de los jueces, que de alguna manera les cambiaban los legisladores la ley al juez para que el juez tomara una decisión que no podía tomar o que no quería tomar la autoridad administrativa o el poder administrativo. En ese sentido, creo que estamos haciendo un grave daño con tomar estas decisiones, porque estamos enalteciendo y estamos haciendo apología de los delitos y de que quienes cometen delitos sigan haciéndolo. En muchos pueblos y en muchas poblaciones ya saben que es así, y lo único que se está haciendo es fomentar la delincuencia. Es decir, yo puedo delinquir absolutamente, y en las manifestaciones lo vemos ahora. ¿Cómo es posible que pueda ir en la calle gente embosada, gente sin dar la cara, cuando que es obligación de todos los mexicanos por lo menos dar la cara? En eso yo creo que no se ha hecho precisión en materia legislativa. Si te vas a manifestar, manifiéstate, pero da la cara, para que nosotros podamos saber quién lo está haciendo. Me parece un gesto de cobardía que la gente vaya embosada o cubierta de la cara para manifestarse. Pues si no hay ninguna represión y ya ha acreditado el gobierno fehacientemente que no va a ser represivo, bueno, pues si muchos que protestamos por muchas cosas damos la cara, no veo por qué no la dan. Claro, hay una justificación. No van por una manifestación, van a provocar al gobierno y van para realizar actos delictivos. En el momento que se registre eso, lo decíamos de alguna manera en la universidad también, que no es posible que la gente llegue a tomar instalaciones y van cubiertos de la cara. Pues que den la cara, claro que no la dan, eso es un gesto de cobardía. Pero esta falta de identidad jurídica, licenciado Juan Velázquez, se ha multiplicado y vimos creciente este fenómeno desde el 94 con los encapuchados de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o lo vemos con los anarcos. Tú, Eduardo Sadot, has sido testigo porque has estado conmigo frente a esas manifestaciones agresivas en Ciudad Universitaria. Por lo menos este año han intentado 2 veces incendiar el edificio de rectoría y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque van encapuchados, no tienen identidad, y hemos visto cómo han rociado de combustible o han arrojado bombas Molotov contra los uniformados. Licenciado Velázquez, ¿cuál sería el mecanismo legal de protección a nuestras Fuerzas Armadas para no estar tan vulnerables ante el crimen organizado? A ver, primero, una ley de seguridad nacional que se promulgó, aunque ya es deficiente, porque se le encargaba parte de la seguridad nacional, en esa ley se le encargaba al CISEN, que ya como CISEN no existe, ya es otra cosa. Y luego una ley de seguridad interior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, resolviendo que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, no tenía facultades para legislar en materia de seguridad interior, sino que era una atribución del señor presidente de la República. Bueno, aquí el tema es que ahorita las fuerzas, no, el tema es que desde los años 70 las Fuerzas Armadas actúan en tareas de seguridad pública como en aquellas épocas
con aquellas funciones de erradicar el narcotráfico, andando en las sierras, quemando plantíos de marihuana, de amapola, en fin. Pero una intervención que ha ido escalando, 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 porque si no tenemos policía, si la delincuencia está desatada, si la violencia nos tiene inmersos en un terror, en una inseguridad, si se cometen 30 millones de delitos, si cada 15 minutos se asesina una persona, si cada 3 horas se secuestra a otra, si cada 4 minutos se viola a una mujer, si los robos con violencia, los delitos contra la salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Nadie los atiende porque o no hay policías o los policías son parte de los delincuentes, como sucedió con esos jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y otros muchos casos, que la policía pues, es cómplice de los delincuentes. ¿A quién entonces se le puede encomendar las tareas de seguridad pública? Pero además por esto, Carlos, porque ya la inseguridad pública no nada más nos afecta a nosotros, a los civiles, a los ciudadanos, sino a la estabilidad de las instituciones del Estado. Presidentes municipales asesinados, cientos de miles de desplazados, bueno, desaparecidos. Y ahora jueces. Bueno, jueces federales. En los países civilizados no se mata a un policía, no, ya olvídate de un juez, a un soldado, un militar, a un policía, porque es una tragedia nacional y la policía, los órganos estatales, se dedican a investigar, a descubrir incansablemente y a castigar severamente a ese asesino. Aquí, todos los días, se asesinan policías, se asesinan soldados, soldados, militares, marinos, Carlos, que créemelo, son héroes, porque son los únicos que hacen tareas por nosotros, los civiles, ante nuestra ineficiencia, nuestra corrupción, pero, dando la vida. Aquí la ironía es que, mientras que a los delincuentes no se les reprime, no se callen, fíjate, no se callen la provocación. Oiga, esos señores quemaban, destruían, saqueaban, estaban provocando a la autoridad. Somos muy prudentes, no caemos en las provocaciones. Pero si interviene un policía, ese policía acaba en la cárcel. Es correcto. Un militar acaba preso, porque entonces esas comisiones de derechos humanos, Carlos, vivimos en el mundo al revés. Y esa vivencia al revés nos está haciendo caer, estar cada vez más inmersos en el caos de la ingobernabilidad. México se está convirtiendo en un país ingobernado. Muy bien, pues yo quiero agradecer esta muy importante intervención del licenciado Juan Velázquez y, por supuesto, el catedrático Eduardo Sadot. Tenemos que volvernos a encontrar. El tema es muy vasto, tiene diferentes aristas y, licenciado Velázquez, muchísimas gracias. Carlos y Eduardo, muchísimo gusto en estar con ustedes. Gracias. Maestro Sadot, Eduardo, mi gratitud como siempre. Al contrario, Carlos Ramos Padilla, yo agradecido con ustedes y un honor estar con mi amigo Carlos Velázquez. Muy bien, pues muchas gracias y nosotros aquí vamos a hacer una pausa y recuerde, va en serio, volvemos.